como a contarles brevemente lo que hacemos, pues es algo muy general. Y pues bueno, vamos a grabarlos y quiero como pues brindarles como voy a compartir mi presentación y pues yo lo que hice fue una introducción muy pequeña sobre ciertos principios del financiamiento del sistema y después les invito a que hagamos como un espacio de conversación y que ustedes realmente pues me hagan preguntas y yo pues pueda aprovechar este espacio para compartirles. Entonces muchas gracias por la invitación y me alegra que ustedes estén haciendo énfasis en seguridad social y que estén interesados en esta mezcla tan interesante que es educación, medicina y derecho. Entonces es muy importante también para el sector cultivar todo lo que ustedes han demostrado en su interés por el sector. Gracias. Bueno, Entonces muchas voy a gracias. compartir. Me presta un segundito, doctora Diana. Profe Diana, yo me tengo que retirar también para clase, entonces tú quedas administrando pues como la sala para las preguntas que le transmiten a la doctora Diana Isabel y yo les voy a compartir un enlacecito para registro, para que las personas se registren, ya se los voy a mandar en el chat y me disculpa, doctora Diana Isabel, haberme interrumpido. Listo, No, ya tranquilo. los dejo para que continúen. Ya en el chat les voy a pegar el enlace para que se registren. Que tengan feliz, que sea muy provechosa esta conferencia y muchísimas gracias. Gracias a ti, Camilo. Bueno. Listo. Entonces les voy a mostrar esta presentación. La voy a compartir en un momento. Listo. Bueno, pues yo quiero aquí compartirles esta presentación. Bueno, yo les traje aquí unos datos como generales. Tengo un retorno. Yo creo que me toca que apaguemos un poquito los micrófonos, alguien, para que no se me retorne. Listo. Entonces, estamos acá. Espérate que es que ahora me confundí, si es esta. Sí, listo. Entonces, el financiamiento del aseguramiento en salud, les voy a hablar del financiamiento en salud porque el financiamiento del sector salud es un poquito más amplio, pero realmente el 90% del gasto en salud está explicado en el financiamiento del aseguramiento. Entonces creo que es un monto muy importante. En realidad, como ustedes se pueden dar cuenta, el financiamiento total del aseguramiento en salud para el 2020 asciende alrededor de 54 billones de pesos, por redondearlos, donde tenemos 26 billones del contributivo, 23 del subsidiado y 4 billones en general, .8, que son presupuestos máximos y otras tecnologías no cubiertas con la UPC. Las fuentes de financiamiento del aseguramiento, yo quería hacerles una pregunta y es, bueno, mañana más adelante les hago para que ustedes participen un poquito por el chat, es las principales fuentes del aseguramiento son las contribuciones a los impuestos de la nómina, que pesan casi que representan el 42% por lo menos para el 2020. Los impuestos territoriales que son como impuestos de licores, impuestos de suerte y azar, cigarrillos y otros impuestos que son pues impuestos de esfuerzo propio que ponen algunas entidades territoriales, eso representa el 3%. Impuestos generales de la nación, o sea, del presupuesto nacional, nosotros financiamos el 36%, que es una cantidad muy importante. Y lo cual explica el crecimiento o la participación, una mayor participación de cada año del sector salud dentro del presupuesto nacional.
Los recursos de SOAT y FONSAED también financian en un 3% el sistema. Y otra fuente muy importante que, a pesar que es territorial y que debería haberla puesto en territorial, la pongo aparte, que son los impuestos transferidos a las entidades territoriales, que es el Sistema General de Participaciones. Y lo pongo porque separado, porque realmente el sistema de participaciones viene de los impuestos que recoge o recolecta la DIAN y se pagan y se transfieren en una proporción al sector salud. Entonces, estos son muy importantes y su peso también es muy importante, aunque son realmente de propiedad esa es la participación de la entidad territorial o de las entidades territoriales en ese recaudo de esos impuestos, pero lo pongo ahí, como separadito porque también pesa bastante, y adicionalmente pues porque en realidad siempre lo separo para siempre animar a que todos los que me escuchen sepamos que cuando pagamos impuestos realmente estamos ayudando a financiar los servicios que recibimos. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, y es, bueno, nosotros qué ponemos como ciudadanos y además, ¿por qué el sistema de salud tiene un financiamiento que es muy particular? El sistema de salud colombiano tiene un ejercicio muy particular, a veces nos parece poco, pero hacemos implícitamente un gran ejercicio de solidaridad, y es que nosotros ponemos una proporción de acuerdo a nuestro salario, gastamos unas cuotas moderadoras, unos copagos, pero realmente lo que nosotros pagamos de cuotas moderadoras representa una proporción muy pequeña del gasto total del aseguramiento, y adicionalmente es uno de los más bajos de América Latina. ¿Y qué recibimos a cambio? Pues recibimos el acceso a los servicios, tecnologías, pero a todas las autorizadas en el país. Y esto, todas las autorizadas del país, me imagino que ustedes lo han visto, tienen que ver con, en la ley estatutaria, en la 1753, establecimos que todas las tecnologías que podían estar a cargo financiadas por el sistema son aquellas que estén primero, que no sean en el exterior. Tenemos 3 exclusiones explícitas: es que no sean cosméticas, que no sean en el exterior y que no sean experimentales. Pero una tecnología, una vez está aprobada en el país, o sea, un medicamento entra y es registrado el INVIMA, es susceptible a ser prescrito y es susceptible a ser pagado por los recursos del sistema. Ahí tenemos muchas discusiones técnicas, y es que no todo lo nuevo necesariamente es lo mejor, pero, y que pues en realidad pues ahí viene la discusión con los medicamentos, que no toda la innovación tecnológica en medicamentos en los últimos años ha demostrado que sea mucho mejor o un valor agregado, y sí son mucho más costosas, pero esto es un punto que es muy importante, y es que yo le quiero hacerles ver a ustedes 2 cosas, y es que no necesariamente lo que nosotros, cada uno paga, es lo que nosotros consumimos. Algunos de nosotros pagamos y consumimos poco, pero con lo que nosotros no consumimos, hay otras personas, esto nos permite financiar la atención o las primas de salud de la población que no tiene o que no aporta por el contributivo. Entonces, esa es una gran ventaja del aseguramiento, que es como la gran transformación de equidad que tiene la ley 100. O sea, en realidad, si uno lo mira desde la perspectiva de desarrollo humano y de reducción de la pobreza, la gran transformación en equidad se debe a que detrás del sistema de salud es que todos ponemos y todos tomamos. Eso a mí a veces me gusta es dibujar una pirinola, y todos toman, toman. Ahora, hay gente que toma más, sí, pero también toman más por sus condiciones de salud, que es realmente uno no todos tenemos la misma suerte de tener el mismo nivel de condiciones de salud, y eso pues lo tenemos que entender. Pero también sabemos que hay personas que utilizan y abusan del sistema, porque vía
tutela exigen cosas que no deberían exigir, porque cuando tú exiges una cosa lujosa o una suntuaria, lo que estás haciendo es que estás sacrificando los recursos suficientes para atender a otro. Entonces, a mí me gustó mucho hablar sobre la solidaridad y equidad del financiamiento, porque en realidad estoy muy convencida de que detrás hay un gran pacto social que no lo vemos y que como ciudadanos lo ignoramos y que realmente es muy importante que lo defendamos. A partir de nosotros hemos tenido unos cambios recientes sobre las tecnologías y cómo financiamos. Ustedes saben que por la ley estatutaria, pues nosotros tenemos un derecho progresivo a la salud. Y nosotros, pues, a partir de este año hicimos varios cambios que son muy importantes. Y es que en el sector salud nos encontramos a empezar a hablar de tecnologías del post y tecnologías del no post. Y es que el plan de beneficios, pues por mucho tiempo no se modernizó, entonces venían y entraban nuevos medicamentos que no estaban incluidos en esa lista, entonces se empezaron a pagar por otras fuentes, y al final esto nos ha generado unas consecuencias enormes y unos desequilibrios financieros. Pero a partir de 2020, del 1 de marzo de 2020, introducimos un cambio y es que empezamos a financiar o a hacer mucho más claro un presupuesto prospectivo y una UPC. Esto es lo que recibimos los colombianos, es decir, con esta per cápita que implica la suma del presupuesto máximo y la UPC, que es la que se le entrega a las EPS, es con lo que nosotros financiamos nuestra atención en salud y es lo que financiamos en realidad para los 47 millones de colombianos. ¿Cuál pasa con la financiación y gastos del régimen subsidiado? Yo quiero aquí mostrarles una cosa, pero yo creo que la tengo acá. Yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes, pues yo no sé en el chat si me pueden contestar, si ustedes eran conscientes de la participación o de la importancia que tienen los impuestos generales en nuestra financiación. Y si ustedes saben por qué pasa y desde cuándo empezaron a crecer más este comportamiento. Si quieren me pueden alzar la mano o si quieren me pueden... Yo quito la presentación simplemente para poder ver la mano o para ver el chat, pero quisiera saber si ustedes alguno tiene intuición de por qué el presupuesto general de la nación empezó a pesar más. ¿Alguno se anima? María Alejandra, tienes el uso de la palabra. Hola, doctora, buenas noches. Pues precisamente el tema que usted está tratando, nosotros pues lo hemos relacionado con la doctora Diana, incluso hace poquito tratamos pues el tema donde efectivamente pues de pronto para algunas personas no es muy nuevo, pero también es bueno que se haya visto este tema porque se complementa, porque entre sí hay mucho desconocimiento de dónde vienen los recursos para el sector salud. Por ejemplo, una persona que gana más de 3 salarios, el copago para una cita es altísimo y la gente dice, pero yo ¿por qué pago tanto por el mismo servicio que obtiene la otra persona que gana un mínimo y el copago son 3.000 pesos? Entonces uno siempre por desconocimiento dice, no es justo, se supone que yo por pagar 30.000 pesos en un copago debería recibir una atención mejor o al menos prioritaria, ¿cierto? Entonces, con lo que veamos con la doctora Diana, pues conocí o abundé en el tema de que ADRES financia todo lo que es el sistema de salud, el régimen subsidiado, los trámites no POS, que son los trámites no POS me parecen súper importantes pues en el sector salud porque son los que como los más difíciles de acceder, ¿cierto? Y uno cree que el no POS es porque a la EPS no le da la gana pues de subsidiar el medicamento que es tan escaso o tan caro, sino que es el mismo ADRES con todos esos recursos que tramita esos medicamentos no POS, entonces es muy interesante. Y también
se abundó en el tema pues de que la EPS vive de la UPC. Yo no sabía pues que la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es el valor en dólares que produce un país al año dividido por la cantidad de los habitantes según pues el grupo etario, que es la edad, el género, la ubicación geográfica. O sea, son muchas cosas que uno desconoce, y pues que gracias a estos programas que ustedes fomentan y que relacionan pues acá en estos conversatorios, pues uno ya no tiene esa mentalidad de lo que anteriormente le expresé. Y bueno, no, eso es como lo básico que querían comentar. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra. Pues mira, tú tienes razón en una cosa, y es que esta que nosotros a veces sentimos que ponemos más y recibimos menos, pues es la única razón por la cual nosotros tenemos 47 millones de personas afiliadas. Y es por la razón, pues yo no sé si ustedes se han visto en los debates en Estados Unidos, pero una de las grandes diferencias de la atención de COVID en Estados Unidos tiene que ver que la población pobre o los negros, pues la población pobre en Estados Unidos está muy relacionada con la población negra, no es porque es un hecho, no están asegurados y tienen poco acceso a los servicios de salud. Entonces eso marca una gran diferencia. En Colombia nos podemos quejar de mucho del sistema, pero lo que hace mucho dejó de ser un problema para muchos colombianos es pensar con qué pagas tu atención. Antes del 93, la población cuando llegaba al hospital, tenía que tener la plata o garantizar cómo iba a financiar su aseguramiento. Y era un impacto muy grave y era catastrófico para una familia tener una persona enferma porque le tocaba vender su casa para atenderlo. Entonces eso es un cambio que a veces generacionalmente no somos conscientes, pero es un cambio donde en ningún momento el colombiano se preocupa por decir, bueno, mi atención costó 20 millones de pesos y yo al final al sistema le pagué al año, muchas veces le pagué 2 millones no más. O sea, eso no está, eso no importa, ¿sí? Lo importa, esa diferencia. Una atención, no sé, 10 días en cuidados intensivos te puede costar casi 30 millones de pesos. Y esos 30 millones de pesos, pues cuando usted está al cuidado intensivo, pero usted cotiza por un salario o incluso cotiza por 5, pues para mí es diferente pagar esto de mi sueldo mensual a que me digan de una que tengo que sacar 30 millones de pesos. Y eso es un tema de protección financiera que es muy importante. ¿Qué tenemos en la financiación del régimen contributivo? Cuando nosotros en el régimen contributivo en la ADRES hablamos de un proceso de compensación. Y el proceso de compensación es muy importante porque en este proceso de compensación nosotros lo que hacemos es que hacemos como decimos, una vaca de recursos. ¿Qué juntamos? Nosotros aquí juntábamos las contribuciones, las cotizaciones, y tenemos que complementar con impuestos generales para pagar los recursos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en realidad, cuando yo les decía, pues las cotizaciones del sistema de salud o las contribuciones pueden costar, las cotizaciones que nosotros recogemos pueden costar 22 billones de pesos, pero el régimen contributivo nos cuesta 26. Entonces, ¿de dónde sale el resto de la plata? Pues del resto de la plata la hacemos es que cuando ADRES junta la plata de las cotizaciones y de los impuestos, es donde nosotros sacamos esos recursos. ¿Pero qué pagamos además con la cotización? Nosotros primero pagamos y ese es el proceso de compensación que nosotros le decimos. ¿Y por qué le decimos compensación? Porque como decía María Alejandra, cuando nosotros ponemos una persona, les voy a hacer que hagan ustedes mentalmente este ejercicio. Una familia, una persona que gana un salario mínimo y que tiene cuatro personas, o sea, que tiene 2 hijos, pongámosle diferente valor, de diferente edad, tienen 4 niños y tiene su esposa. Un hogar que cotiza, pues cotiza realmente
por un salario mínimo cotiza alrededor de la cotización, es como de 70.000, 89.000 pesos, creo. Pero esa persona, ella paga 89.000 pesos, pero entonces el sistema recibe 89.000 pesos, pero cuando le va a devolver a la EPS, los 89.000 pesos no son suficientes para cubrir la UPC que se le paga a esa persona, a las personas, porque se le tiene que pagar una UPC por el que cotiza, por la esposa y por los 2 hijos. Entonces, en este ejemplo que yo les pongo, por ejemplo, la UPC, las mujeres que estamos en edad fértil, pues costamos un poquito más en el sistema. Entonces, las mujeres en realidad mensualmente valemos para el sistema casi 216.000 pesos. Los niños menores de 5 años también valen más al sistema. Mensualmente le cuesta la UPC de un niño menor, le puede estar costando alrededor de otros 200, casi 300.000 pesos. Entonces, esas diferencias son las que nosotros compensamos, es decir, cogemos la cotización y completamos la plata para que a cada uno le den la misma prima por grupo de edad. Y a ese proceso nosotros lo hacemos cada mes. Nosotros cada mes corremos los procesos, pero ADRES hace esto cada semana. Coge todas las cotizaciones que van entrando cada semana y empieza a compensar. Entonces nosotros pagamos las compensaciones y le giramos a la EPS cada semana. Pero adicionalmente de la UPC, nosotros por la cotización le financiamos a cada persona o le pagamos a cada EPS un porcentaje para que cubra las incapacidades de las personas. Pagamos las licencias de maternidad. Las licencias de maternidad no se pagan por anticipado, sino que se pagan, yo tengo un problema acá. ¿Sí me oyeron? Sí. Las licencias de maternidad se le devuelven, o sea, la EPS las paga y después las recobra a la ADRES. Y le damos un 0.25 de IBC que son para actividades de prevención de la EPS. Esto son lo que nosotros hacemos, estas dos que son incapacidades y licencias, decimos que son prestaciones económicas, pero des en cuenta que las prestaciones económicas están financiadas también con las cotizaciones y los impuestos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un aumento de días o de semanas de incapacidades de licencia de maternidad o de licencias de paternidad, pues realmente, y no hay, por ejemplo, un incremento en la cotización o no hay un mayor ingresos, pues el sistema empieza a decir, oiga, me toca poner más ingresos y muchas veces esto implica que incrementa la necesidad de recursos nacionales para poder financiar esa financiación. Y el otro sistema, y lo otro que nosotros también financiamos, pues son esas tecnologías que no están cubiertas con la UPC, que hoy las denominamos a partir de marzo como presupuestos máximos. La UPC, pues por construcción y en respuestas a la Corte, pues hemos identificado que el 90% en el régimen subsidiado se debe ir a la prestación y el 10% es como un costo de administración. Sin embargo, cuando una EPS, el gasto que hace su EPS supera ese 90%, pues va en contra de este 10%. Y tenemos figuras como el giro directo que algunas EPS aplican para la red que ellos tienen que contratar. La EPS lo que hace es que contrata una red que la va a tener que para los diferentes niveles de atención y aplica este giro directo. Pero lo que hacemos en la ADRES básicamente es garantizar que unimos estos recursos y realmente liquidamos estos recursos mensuales. Y nuestra tarea es garantizar que los recursos llegan a las EPS y la EPS, ustedes dirán, ¿cómo es el giro directo? Cuando nosotros liquidamos la UPC, nosotros le estamos preguntando a la EPS, ¿usted cómo va a programar su giro directo? Entonces la EPS nos reporta y nos dice, este es su giro directo y es como nosotros, el mismo día que liquidamos la UPC, ese es el día que ya como nos han autorizado el giro, ya le estamos esparciendo los recursos a las clínicas y prestadores.
u operadores de medicamentos. Unas variables que son muy importantes en la compensación es la densidad familiar, la densidad salarial, las contribuciones y el IBC. ¿Por qué? Porque son determinantes en la cotización. La densidad familiar es el número de personas que dependen de una cotización. La densidad salarial es el número de salarios, es la proporción de personas con con un salario en el total de las cotizaciones, en las contribuciones y el ingreso base de cotización. Y el ingreso base de cotización es porque pues, nuestra contribución al sistema es una proporción de nuestro ingreso, que es el ingreso base de cotización, y que si el ingreso base crece, pues nosotros también vamos a tener un mayor recaudo. Por eso esas son las variables que nosotros en este proceso siempre estamos monitoreando. En el caso del régimen subsidiado, pues nosotros tenemos otras fuentes adicionales. Como les decía, tenemos el SGP del régimen subsidiado, tenemos recursos del FONSAED y del SOAT y del FONSAED. Estos recursos del SOAT y FONSAED no solamente tienen que financiar el régimen subsidiado, sino que financian la siniestralidad de accidentes de tránsito de personas que no tienen póliza. Es paradójico, pero en realidad en Colombia cubrimos los accidentes de las personas que no tienen póliza, que debían tenerlo, pero hay una proporción de esos ingresos de los que pagan, que la utilizamos para pagar la atención médica de esas personas, y esto, lo que no se gasta en esos accidentes, lo utilizamos para el régimen subsidiado. Algunas entidades territoriales utilizan regalías. Las fuentes más importantes en este recaudo son SGP y presupuesto nacional, una proporción de los recursos recaudados de las cajas de compensación, los recaudos de loterías y juegos de suerte y azar. De ahí tenemos tanto los novedosos, que son los que maneja Coljuegos, como los localizados, que son apuestas permanentes, chances y loterías. Y tenemos el impuesto del tabaco y la cerveza de licores, impuestos de cerveza y licores. Resulta que a partir de la creación de ADRES, que esto es con la 1953, estos impuestos que son de territorial, que van para el régimen subsidiado, los tienen que girar el generador directo de la renta a la ADRES. Entonces, realmente ADRES también hace un ejercicio de recaudo de estas fuentes y hace una bolsa de recursos, la cual es la que le permite liquidar las UPCs del régimen subsidiado y las tecnologías no cubiertas con UPC del régimen subsidiado, hoy financiadas con presupuestos máximos. Este proceso nosotros le decimos liquidación mensual de afiliados. Y la liquidación mensual de afiliados, lo que hace ADRES es que coge el costo de los afiliados, el costo de las UPCs, y aplica todos estos recursos dependiendo de cómo los va recaudando. Esto sí se hace mensual, y se hace mensual porque pues, aquí se trabaja con el recaudo del mes anterior, que es diferente en el caso del régimen contributivo, donde hay diferentes fechas para pagar las cotizaciones. Ahora, para nosotros una variable que es muy importante es la UPC, y los factores que inciden en la UPC son varios. Uno es la población equivalente o la población común. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, como es la UPC es una prima que lo que mide es cuánto consume de más la gente de un año al otro. Y entonces es muy importante que cuando uno compara a la población, sean las poblaciones iguales. Entonces, una población que estemos comparando cuál es el consumo de ciertas personas que tenemos equivalentes para poder mirar cómo va aumentando. La siguiente variable que son muy importantes es que es un aumento de mayores frecuencias, y es que resulta que si los colombianos vamos más al médico en un año, pues eso nos implica una UPC más alta. Entonces esto nos genera
porque hay una mayor frecuencia, pues hay unas mayores frecuencias cuando se reducen esas barreras de acceso, cuando hay decisiones de política pública, por ejemplo, cuando hablamos de las rutas de atención. Cuando hablamos de las rutas de atención de PIP, lo que estamos diciendo es que yo como gobierno estoy esperando que todas las mujeres, por decir un ejemplo, todas las mujeres van a ir a hacerse la citología en el 2020. Entonces, si yo digo, bueno, cumplir la meta, ¿cuánto me vale? Es decir, cojo todas las mujeres, digo, todas las mujeres tienen que hacerse su citología, pues eso implica que yo esté estimando en el gasto una mayor idas al médico, que son las frecuencias, para poder estar. ¿Por qué hay mayor frecuencia? Porque la ciudadanía cuando se empodera utiliza más y también porque cuando envejecemos hacemos un índice de envejecimiento que consumimos más servicios. Y esto es muy importante porque esto implica que en el tiempo o en el largo plazo el gasto en salud tiene que crecer y tiene que crecer a una velocidad en la medida de cómo envejecemos, pero también va a depender de qué tan buena es nuestra vejez. Es un dicho muy coloquial, pero es, si somos unos viejitos achacosos, entonces vamos a consumir mucho, pero si somos unos viejitos saludables que parecemos jóvenes, pues vamos a consumir menos. Entonces esto va a determinar mucho la mayor de las frecuencias. Y otra variable que es muy importante son los indicadores de gestión de mecanismos SPOS. ¿Y qué son esos mecanismos? Resulta que después de que la ADRES le paga a las EPS, la UPC, hay un fondo que se llama la cuenta de alto costo. Y en la cuenta de alto costo hay un porcentaje de la UPC que las EPS tienen que girar y ese fondo se distribuye entre EPS en función de el número de personas que tienen ciertas enfermedades de alto costo. Es decir, que las EPS que tienen pocos casos de alto costo ponen plata y las que tienen y reciben menos, porque pues se les devuelve menos, y las que reciben más, las que tienen muchos casos de alto costo o dependiendo de la patología, pues lo hacen igual. Acá también hemos introducido cambios y es que no sea solamente que esta redistribución que hace entre las mismas EPS se haga solamente con indicadores de incidencia, o sea, de número de casos, sino también de resultados. Y el año pasado se introdujimos unos resultados en cáncer que van a ser muy importantes en términos de calidad. ¿Qué otros factores afectan la incidencia de la UPC? La UPC afecta es la severidad. ¿Y qué entendemos nosotros por la severidad? Resulta que en la UPC hay dos variables que son muy importantes. La frecuencia, que es lo que nosotros decimos la incidencia, y es qué mayor número de personas tienen cierta patología o consumen más frente al total, pero también es que lo que importa no solamente es la frecuencia, sino el costo. Puede ser que de un año al otro, pues resulta que las consultas de médicos general se incrementan y así no haya un incremento sustancial de frecuencia, pues si hay una mayor severidad, porque la severidad lo que nos está midiendo es el peso en el gasto, la participación de cada una de las tecnologías sobre el gasto total. Entonces, estas dos variables son muy importantes porque uno dice severidad, habla de costos, y, o sea, como de precios, y de frecuencia se está hablando de personas, o sea, de uso, de número de consultas. Pero es una información muy importante. El Ministerio de Salud, casi nadie lo usa, pero el Ministerio de Salud siempre, todos los años, publica el documento de UPC. Y ese documento de UPC les muestra cómo es el cálculo de la UPC y les muestra quién es la incidencia. Tengan en cuenta una cosa, en Colombia la UPC se calcula para el sistema, no se calcula ni por región, ni se calcula para una EPS, se calcula para el sistema, es decir que se coge todas las atenciones de la población, todo lo que reportaron de gasto las EPS que reportan, y se hace con eso el análisis y de ahí se saca como una prima.
Sin embargo, hay unos factores de ajuste que se hacen después, que son regionales, y unos factores de tasa de envejecimiento que se hacen posterior. Pero en general el costo que se calcula es el promedio nacional. Entonces, ¿qué tiene que ver eso en términos de financiamiento? Que si, voy a poner un ejemplo, si el costo de un parto en Barranquilla es más caro que el costo del parto en Bogotá, al final el sistema lo que está recogiendo es el promedio del costo del parto en el país. Y eso pues también genera diferencias porque esto es un reto para la EPS que tiene que administrar la EPS la plata en función de lo que le damos. Y eso es lo que permite también que nosotros podamos garantizar la cobertura y el financiamiento a toda la población. Hay unos temas que a nosotros nos generaron muchos problemas y por eso es el cambio que hicimos sobre esas tecnologías y como yo les decía hace un rato, en el 2006 nosotros empezamos a tener unas necesidades de unas tecnologías, medicamentos. Hay muchos medicamentos, hay algunos procedimientos le decimos exámenes que van entrando y que hay innovación en el sector y que como la UPC o el plan de beneficios no se ajustaba tan rápido, pues no se incluían nuevas cosas, pues se quedó como rezagado. Y al generarse ese rezago es que empezaron a ver los famosos recobros. Estos recobros son tecnologías que no estaban en el plan de beneficios, pero que empezaban a ser tecnologías o medicamentos que están disponibles en el país y que el médico sabía que estaban disponibles, pero que no estaban cubiertos por la EPS. Pero no era que la EPS no quisiera, sino que lo que le pagábamos no lo cubría, o la prima que le dábamos no le estaba cubriendo. Entonces, esto explica mucho el uso de la tutela y de la parte y de la interferencia pues litigiosa que tiene el sector salud, porque lo que empezaron a hacer los ciudadanos es que empezaron a irse por estos mecanismos para acceder a estos servicios. Llegó un punto en que esto ya creció, que le dijeron en el 2011 ya creció tanto, que se le dijo, esto empezó con tutelas, en el 2006 empezó a crecer, pero esto creció tanto que se le dijo a las EPS, oiga, paguen eso y después me cobra, páguelo, présteme y después me cobra. Y empezamos a tener un mundo tortuoso. Es un mundo tortuoso porque en realidad nosotros lo que estábamos haciendo es que esto empezó a generar que ellas empezaban a poner unas facturas, a prestarme la plata. Y cuando uno empieza en el sector público, pues a mirar, pues tenía que revisar la factura, tenía que revisar si eso sí era, si no estaba cubierto en el plan de beneficios, si sí estaba cubierto en el plan de beneficios, si eso sí estaba, eso sí lo había ordenado un médico, porque ustedes además saben que los organismos de control siempre están detrás. Y esto fue lo que se ha llamado los recobros. Y si ustedes miran esta línea era lo que ellas radicaban las EPS y esto era lo que nosotros le pagábamos. Y en estas diferencias se han acumulado muchas cuentas de trámite, de documentos, de cuentas que no se traen a tiempo. Bueno, aquí se mezcla una cantidad de filigrana que nos llega a decir que nosotros acumulamos unas deudas con el sector. ¿Qué es lo que ahora en el sector y lo que decimos que en este gobierno hacemos y es el punto final? Y es que resulta que el punto final no es nada más que ni nada menos que volver a revisar estas cuentas. Entonces no es fácil, pero esto ha afectado la liquidez porque como la EPS me prestó, pues entonces le quedó debiendo algo al prestador. Y ahí estamos en este intríngulis de este sector que la tarea es resolverlo. Pero trato de explicarlo porque quien está en el sector salud o han escuchado ustedes en noticias, hablan del punto final. Punto final tenía que ver es cómo resolvemos esta línea, pero también implica una cosa y es que nosotros por eso cambiamos la manera como se pagaba eso. Entonces le dijimos a las EPS, oiga, venga, esto es una línea histórica, miremos qué hay acá. Entonces lo que hicimos fue decir,
Oiga, miren, es que en realidad, si usted se da cuenta, pues estos son medicamentos, son procedimientos, estos son dispositivos, y esto ya tenemos un histórico. Si ustedes se dan cuenta, esto es un histórico. Nosotros podemos. Entonces cogimos la información, la empezamos a analizar y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que nosotros podíamos volver esto un presupuesto y que le podíamos poner un crecimiento. Porque todos los años, si uno coge un modelo estadístico y encima de esto, pues le puede hacer un crecimiento. Entonces dijimos, bueno, para hacer esto punto final, no solamente vamos a pagar esta deuda, sino que vamos a cambiar la manera de distribuir esos recursos. Y eso es lo que hicimos con el presupuesto máximo. Entonces, en presupuestos máximos lo que hicimos fue empaquetar en un presupuesto y entregar esos recursos a cada EPS. Con esto hacemos una transformación en el sistema porque finalmente, si ustedes se fijan, estamos cambiando casi 10 años o más de 10 años, 13 años de venir operando de una manera. Y pues yo no sé cómo hace Dios sus cosas, pero les cuento que muchas veces me he puesto a pensar de qué hubiera sido de este país teniendo que enfrentar el COVID con este mecanismo de pago. Porque con estos recursos de presupuesto máximo que nosotros le estamos dando a las EPS, dime. Hola, Diana Isabel, habla Rubén Darío, ¿cómo estás? Dime, sí, Le hago hola. una pregunta. ¿Por qué a veces se quejan tanto las S de que no les pagan? O en el caso del personal de la salud, que se les retrasan estos pagos. Ok, déjame, yo termino esta historia y ya te la cuento. La otra, la Muchas historia, porque es gracias. más Bueno, difícil. ¿Sí? bueno, ok. Entonces, esta línea, con estos recursos, hoy estamos pagando las EPS, han podido, con estos anticipos que se le pagaron, que están acá en este gráfico que yo les hice al principio, estos recursos son los que ellos han apalancado la atención de pruebas en el país. Entonces, si esto se hubiera estado pagando de esta manera, si esto se hubiera pagado de esta manera, seguramente estuviéramos en un gran lío, porque realmente esto es muy dispendioso porque implica revisar facturas y implica también tener una veracidad de las cuentas, pero cuando estamos hablando de millones de facturas, o sea, estamos hablando de 300.000 facturas cada día que nos hacen cada prueba, pues esto es muy complicado. Te contesto, Rubén Darío. ¿Qué pasó con este ejercicio? Esto es como una cadena de varios sentidos. Muchas EPS, yo creo que son 3 elementos que son importantes. Muchas EPS empezaron a prestarle plata al gobierno nacional, al sistema, y lo que hicieron es que para pagar estos medicamentos, pues dejaron a alguien sin pagar, porque lo que usaron fue la plata que yo les había dado de la UPC. Entonces, como yo le debía la plata a la UPC, pero necesitaba que el señor por tutela pagarle el medicamento para tal cosa y tengo un juez, pues entonces saco esa plata y después la repongo. Pero si yo me demoro en recuperar esta plata, pues empiezo a generar un hueco. Eso es por un lado. El otro lado es que entonces ese hueco que se genera, pues afecta en muchos casos a los hospitales. Ahora, no quiero solamente decir que la deuda del recurso humano sea culpa de la EPS. En realidad, en muchos hospitales, también cuando reciben recursos, ya por giro directo o que reciben giro directo o porque se les paga o entra plata, pues a veces no priorizan el recurso humano, ¿sí? Entonces ahí tenemos de parte y parte. En general, uno ve muchas diferencias, especialmente entre los hospitales públicos y los hospitales privados, ¿sí? Uno siempre le pregunta, pues si todos están en el mismo sistema, ¿por qué hay unos que sufren más que otros? Y eso tiene que ver también con la organización institucional del sistema. Entonces, yo les hago como este recorrido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en punto final en ADRES? Pues en ADRES tenemos la responsabilidad de pagar todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado,
el régimen contributivo, con el régimen subsidiado, con el presupuesto máximo, y adicionalmente tenemos la responsabilidad de implementar acuerdo de punto final. Durante la pandemia, ahorita les muestro, pues también estamos haciendo otras cositas, que es asumiendo el pago de algunos mecanismos excepcionales que se han dispuesto para el COVID. Pero yo no los quiero, yo realmente no quiero que ahora escuchándome, quiero que ustedes me hagan preguntas y pues yo tengo otros daticos acá que con mucho gusto pues si los tengo que mostrar se los muestro, pero quisiera que abráramos las cámaras y nos hicieran preguntas y me aprovechen. Esa es como mi presentación en general, yo no me quería extender ni me quiero extender como a más temas. Esta es una versión corta, entonces, ¿les parece? Yo les escucho la presentación, las preguntas acá. Y los oigo, Luis. Por favor, si alguno tiene una pregunta, alguna inquietud, puede levantar la mano y le vamos dando el uso de la palabra. Adelante, Luis Antonio, gracias. Buenas noches. Yo quería preguntar referente al tema de final y todos estos temas del recobro. Entonces, con estas entidades que ya fueron liquidadas y pues ya no están en el mercado, entonces, ¿cómo se haría ahí con esos recobros que quedaron pendientes para ellos? Muchas gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, cuando una EPS se liquida, queda en un proceso liquidatorio y es un grupo de personas que se empieza a encargar como del cierre de esa entidad. Entonces, en muchas de las que se han liquidado, por ejemplo, el grupo Salocop, el liquidador es el encargado de traer las cuentas, de revisarlas, de sentarse con ADRES y decir, bueno, sí, esta cuenta le hizo falta, no vaya y busque lo que le dejaron los documentos, sentarse. En muchos casos tenemos demandas, entonces las demandas, habían cuentas que quedaron demandadas, entonces nos toca ponernos a sanear y a ponernos de acuerdo. Cuando esos recursos ya nos pongamos de acuerdo, nosotros le giramos esos recursos van a ir a pagar los pasivos que quedaron en esas empresas. ¿Te queda clara esta pregunta? Sí. Sí, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Muchas gracias. No te metas. Hola, Rubén Darío de nuevo. Hola, Rubén Darío. Yo le quiero hacer una pregunta, no sé si relaciona mucho al caso, pero cuando hablamos hay unos sistemas de gestión que incluyen unas auditorías, digamos que son unos órganos que regulan, organizan, en este caso los presupuestos de proyectos, en este caso las entidades. Si hay unas auditorías que entran a regular y prever antes de que ocurran ese tipo de desequilibrio financiero, eso no juega un papel importante para evitar, digámoslo así, esos desboronamientos económicos o financieros. Es decir, las auditorías, en las revisorías sí, se determinan cuando hay puntos flojos y se deben, a través de planes de acción, corregir acciones que vayan de manera negativa a perjudicar, ¿cierto? Esos seguimientos no los hacen, no los cumplen o los pasan por encima. Hasta ahí era mi pregunta. Bueno, Rubén Darío, yo tengo ahí al respecto dos respuestas. Una es que sí, tienes razón que una revisoría fiscal sí es buena, es la encargada de acompañar una organización para mejorar los puntos débiles de la gestión que van a permitir que tengan como un rumbo y que garantice que, pues, que no se cae totalmente. Pero hay que reconocer varias cosas. Las empresas en el sector salud o quienes empezaron a ser aseguradoras en Colombia, hay empresas que son de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay aseguradoras públicas, hay aseguradoras privadas,
aseguradoras solidarias, hay aseguradoras que fueron las funciones de las cajas de compensación, y que la revisoría fiscal juega un papel distinto en cada uno de estos tipos de empresas. Por ejemplo, por mucho tiempo las empresas solidarias, y hay que decirlo, el sistema se demoró en definir como los criterios de buen gobierno que tenía que hacer o definir para poder, el gobierno es el Estado, el gobierno nacional, porque pues esto fue en el 2005, no el actual gobierno, sino en el pasado. Nosotros nos demoramos en definir como sector o como ciudad cuáles eran esas buenas prácticas empresariales o esas condiciones empresariales que tenían que conseguir estas empresas. Entonces, cuando ya las definimos, nos pasó, ya era difícil que algunas alcanzaran el nivel, y por eso se han cerrado algunas EPS, porque no, la revisoría, pues a pesar que tengan revisoría en muchos casos, no es suficiente esas acciones para poder cerrar ese hueco. Y finalmente, pues la decisión es que llegan a un punto ya de desequilibrio, que esa falta de recursos empiezan a afectar la atención de los ciudadanos. Entonces es donde se decide que se decide cerrar o liquidar una empresa. Juan Alberto. Doctora, buenas noches. Primero que todo, darle gracias por la oportunidad que nos dio de escucharla. Y no sé si trató el tema, pues me quedé un momentico sin internet. Quisiera saber, o tengo entendido yo que el dinero primero va a ADRES y después de ADRES lo distribuye a la CPS. ¿Cómo funciona la cuota moderadora? Y si ese dinero que se paga por cuota moderadora, digamos, por algún medicamento, va a la ADRES para ser repartido entre todos los usuarios. Esa es una muy buena pregunta, Juan Alberto, gracias. Yo les cuento una cosa. Las cuotas moderadoras no van a la... Pero cuando se calcula la UPC, por ejemplo, se dice, les voy a poner un ejemplo, cuando el Ministerio de Salud calcula la UPC, dice los costos de las UPCs o el gasto que tuvieron que asumir las CPS en salud, sumó en el 2019 51 billones. Entonces uno mira, listo, este es el ejercicio de suficiencia. ¿Cómo es el ejercicio de suficiencia? Entonces dice, eso costó 51 billones, la ADRES le dio 49, pero nosotros sabemos que ellos recibieron 2 billones de cuotas moderadoras. Entonces, al final, lo que hace es que esa cuota moderadora se quita de la base y el ajuste de la UPC es un poquito menos porque sabemos que ellos reciben las cuotas moderadoras. Ahora, la EPS, que no es muy buena recaudando y que no recauda las cuotas moderadoras, pues empieza a tener un déficit porque la UPC está calculada en función de que recibe los ingresos que le da la ADRES y los recursos que ella tiene que recaudar por cuotas moderadoras. ¿Te quedó claro? Y sí, efectivamente nosotros, antes de pagar la UPC, nosotros recaudamos todos los recursos. Pues los ponemos los metemos todos en una gran bolsa, o en varias cuentas, pero los juntamos todos. Gracias, doctora. ¿Y cómo se fijan como decir, esa tabla de cuotas de esa cuota moderadora? Porque hay casos en los que, por ejemplo, una persona pide una cita médica, ¿sí? Pero sale más caro pagar la cuota moderadora que comprar el acetaminofén, por ejemplo. Es un ejemplo. Sí. En realidad, las cuotas moderadoras no se han revisado hace rato, pero las cuotas moderadoras, cómo se fijaron en su momento, esto fue como en un acuerdo del sistema de seguridad social, son un porcentaje del ingreso base de cotización. Entonces, por eso a veces resulta un poco como paradójico, porque usted dice, no, para un medicamento tengo que pagar una cuota moderadora de 30.000, pero si pago el dólar me vale 10.000. Entonces digo, no, pues yo pago compro el médico y no me lo dé, porque pues si me toca pagar cuota moderadora,
me sale más caro, pero la cuota moderadora está fijada por el ministerio. Lo que pasa es que las cuotas moderadoras no se han revisado porque eso hay una discusión muy fuerte sobre la sostenibilidad. Y entonces, en realidad, si uno mira los datos de Colombia, espera a ver si yo tengo esa slide por acá. Los datos de Colombia sobre cuotas de moderadoras son muy bajitos frente a la región. Entonces, eso hace pensar que uno debería subirlos, pero obviamente cuando habla de subir esa cuota moderadora, a la mayoría de los colombianos no les gusta. Entonces, esa es la razón por la cual, en general, pues esa tarea de ajustar el gasto está pendiente. Muchas gracias, doctora. No lo tengo acá, el gasto de bolsillo, no lo tengo acá, porque hay una tabla que usualmente hay que es la comparación con América Latina. En realidad, Colombia, el gasto de bolsillo es uno de los más bajos, o sea, las cuotas moderadoras que pagamos son de las más bajas en la América Latina y en los países de la OECD. María Alejandra, Marta Cecilia. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo están, Marta Cecilia? Muy bien, doctora. Gracias por este espacio, gracias por los conocimientos que nos está brindando. Muy interesante todo. Yo tenía una pregunta y era con respecto a ¿qué acciones toma el ADRES con respecto a la presencia de las multiafiliaciones en el sistema? Porque uno escucha que muchas veces se encuentran en el sistema muchos más colombianos de los que se registra, por ejemplo, en el censo. Entonces, en ese aspecto, ¿ustedes qué medidas están tomando? Porque uno muchas veces parecería pues que no es como tan riguroso los controles en ese sentido. Muchas gracias por esta pregunta. Esta es una muy buena discusión. La base única de afiliados de salud, que es la que administra ADRES, tiene 47 millones de personas y esos 47 millones de personas son validados con la Registraduría Nacional. Sin embargo, para llegar a tener esta base de datos, pues el sistema de salud tenía que transitar por un buen camino. O sea, cuando empezó el sistema, esta base no existía. En realidad, esta base se empezó a construir a partir del año 99-2000 y empezó a ser como mucho más eficiente su validación. Yo creo que desde el 2014, por ahí, que empezaron a tener la información de la registraduría, pero eso también pasa por varias razones, y es que como país también, que la registraduría tuviera una base única de cédulas y que tuviera unos números únicos, pues también pasó un proceso. Pero, ¿qué hacemos en la ADRES? En la ADRES, cuando nosotros tenemos varias cosas. Nosotros tenemos una base única y la multiafiliación no se da entre EPS del régimen contributivo. A nosotros lo que nos pasa es que hay unos regímenes especiales y los regímenes especiales nos generan problemas. ¿Por qué? Porque los regímenes especiales son como las fuerzas militares, los maestros, las universidades y Ecopetrol. Pero especialmente los maestros, las fuerzas militares y las universidades tienen sus afiliados y ellos, como son regímenes especiales, administran su sistema de información, pero no todos tienen la base de datos, uno a uno. Entonces, a veces cuando nos reportan la información, a nosotros nos aparece una persona afiliada a, no sé, a una EPS, pongámosle Sura, y resulta que esa persona es la esposa de un militar. Y después el militar no la reporta y nosotros nos damos cuenta que estaba multiafiliado. Entonces nosotros tenemos unos procesos que se llaman restituciones.
que son reglas de validación que hacemos, y es que cuando nosotros, por ejemplo, date cuenta que nosotros estamos hoy en enero, y en enero esa persona, cuando la cruzábamos en la base de datos de regímenes especiales, pues no aparecía, no cruzaba, o sea, no estaba ahí. Pero resulta que la persona de las fuerzas militares nos actualiza la información 2 meses después, y ya cuando vamos a volver a validar para el siguientes 2 meses, nos dice, sí, esa persona está afiliada, pero está afiliada hace 2 meses. Entonces a nosotros nos toca ir a decirle a la EPC, oiga, resulta que estas 2 personas, esa persona que estaba atrás, que apareció afiliada en los dos regímenes, quedó mal registrada, y entonces usted me tiene que devolver la plata que yo le pagué porque él está cubierto con las fuerzas militares. Entonces nosotros tenemos un mecanismo que se llama las restituciones, y hacemos unas restituciones automáticas, que nosotros empezamos y nos devolvemos 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, y vamos devolviendo que esas novedades pasen. Eso pasa en unos casos. En otros casos, las multiafiliaciones pasan sobre todo en menores, o a veces pasa sobre todo con los que no son todavía mayores de edad, porque en los mayores de edad la cédula no cambia, pero a veces sí cambia la cédula. Entonces, por ejemplo, aparece una persona que antes estaba con una tarjeta de identidad y preciso cumplió los 18, sacó la contraseña y se cambió a DPS. Entonces ahí el número que aparece era distinto, y sobre todo acuérdense que, pues yo creo que ustedes son muy jóvenes, pero hasta hace muy poco, el número de tarjeta de registro civil, de tarjeta de identidad y de cédula era diferente. Entonces eso, cuando es contraseña, pues ese número no lo podemos trazar, y a veces tenemos esos problemas en los cruces, pero lo que hacemos es que nosotros tenemos este proceso de compensación y de revisión, y hacemos restituciones. Yo creo que la última gran depuración de las bases se hicieron en el 2016. Esto pasa mucho en el régimen subsidiado, y en el régimen subsidiado pasa también porque hay poblaciones especiales, y hay poblaciones especiales, por ejemplo, la población indígena, que no está o sea, que ellos, la identificación es un proceso concertado. Entonces hay unos que están como un listado, y que empieza, y que pues a veces tienen el mismo nombre y el mismo apellido, y por todos se llaman como iguales. Entonces eso nos genera reprocesos, pero esto lo hemos venido depurando, y como fiscalmente lo que hacemos es que aplicamos las restituciones, y con esas restituciones es que le devolvemos la plata al sistema. Había alzado primero la mano Cristian, y después sigue Karen. Doctora Diana, ¿cómo estás? Me gustaría hacer 2 preguntitas sobre toda la exposición, que por cierto me parece muy bien. La primera sería en cuanto a cómo afectan los inmigrantes a los recursos del sistema. Y con base en esta pregunta sería la segunda, de dónde, salen los recursos para ellos. Ok, muy bien. Entonces yo te voy a decir cuál es, cómo afectan el sistema. No lo puse aquí porque realmente me parecía como más complejo llegar a decir que, bueno, ya lo estamos cambiando. Es un migrante cuando es irregular, es decir, cuando no pasa cuando entra al país y no registra que entró. Termina siendo un problema porque en realidad es una persona que no la podemos identificar, o sea, no tiene un número de identificación. Como no tiene una identificación, yo no la puedo asegurar. Y como no la puedo asegurar, pues realmente cuando se enferma, llega al hospital. Y la ley colombiana, nosotros garantizamos que un servicio de urgencias en salud no se le puede negar a nadie, ni a colombiano ni a extranjero. O sea, nosotros tenemos una legislación que garantiza que una persona, cuando tiene una urgencia, así no tenga plata, la van a atender.
Entonces, todos estos migrantes llegan a los hospitales, especialmente públicos, o bueno, porque los públicos los reciben, y son atendidos. Y esas son cuentas por pagar que quedan a nombre del hospital y que la pregunta siempre ha sido quién las paga y cómo las pagamos entre la entidad territorial y la nación. Hasta la fecha, ¿cómo lo hemos financiado? La hemos financiado con recursos. Cuando ADRES tiene excedentes de recaudo, las financiamos por la red de urgencias. Y recientemente, pues lo que se ha hecho es que está el permiso especial de permanencia. Con ese permiso especial de permanencia, como que identificamos a las personas y las afiliamos. ¿Y con qué las afiliamos? Pues con los ingresos o los impuestos de todos los colombianos, porque pues pagamos las UPCs como si fueran del régimen subsidiado. Otros migrantes que entran a Colombia y que son regulares y que pueden trabajar, cotizan. En realidad hay un buen número de, por ejemplo, de venezolanos que cotizan, pero hay otro muy buen número de venezolanos que son irregulares y otros que tienen permiso especial de permanencia, pero que hay que afiliarlos y que se ha venido afiliando para garantizar su atención integral. ¿Por qué es mejor asegurarlos? Porque cuando un paciente llega a demandar servicios de urgencia y no se ha cuidado antes, tiene una alta probabilidad de que lo que necesite sea más costoso. En cambio, si hace prevención, pues es más probable que un problema de salud se atienda a tiempo y sea menos costoso. ¿Quieren? No sé, Cristian, si tienes una contrapregunta o te queda como suficientemente respondida tu pregunta. Me quedó perfecta la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, Keren, ¿cómo estás? Buenas noches, Caterine. Diana. Doctora Diana, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Bueno, yo estaba esperando que mis compañeros hablaran de este tema, pero en vista que no lo han mencionado, a mí sí me gustaría traerlo, y es que una vez en clase tuvimos como un pequeño debate acerca de la situación actual que estamos viviendo, ¿cierto? De la emergencia. Y recuerdo que hablábamos de que había como un incentivo para las clínicas que estaban recibiendo a los enfermos por COVID. Y hablamos de que había un cartel, de que en Cali se presentaron muchos casos y todo eso. Entonces quería saber si es cierto que existen esos incentivos o esa cuota adicional por los pacientes enfermos de COVID. Sí es cierto que las clínicas estaban diagnosticando sin que fuese cierto que habían pacientes de COVID para tener ese incentivo. ¿O qué opina usted en general, doctora Diana, respecto a esa situación? Bueno, no, yo sí realmente creo que el incentivo económico no existe porque realmente hasta ahora les voy a explicar cuál es la lógica de esto. En realidad, nosotros como ADRES seguimos pagando la UPC, pero resulta que como estuvimos confinados, la gente, y por el COVID, la gente dejó de ir al hospital por susto o porque estaba, sí, pues dejó de ir al hospital. Entonces, los recursos con los cuales se está financiando la atención del COVID son con los recursos que se les está entregando a las EPS por UPC. Y esos recursos han demostrado ser suficientes. Entonces, en realidad, las tarifas con que se están pagando esas atenciones son las mismas tarifas con que son las mismas tarifas con las cuales se atiende el sistema en general. Pero adicionalmente, en algún momento se dijo, oiga, hay un incentivo para pagar más porque la tarifa que en su momento el Ministerio de Salud sacó unas tarifas para el caso de que la plata de la UPC no fuera suficiente, entonces ADRES entraría a pagar.
pero esas tarifas se revisaron y esas tarifas para algunas clínicas eran bajitas, o sea que tampoco era que estuviera mucho incentivo. Ahora, lo que sí pasa es que como dejamos de ir al médico, pues la mayoría de los casos que, o sea, mejor dicho, la gente que llegó al hospital o que ha llegado al hospital en medio del COVID es personas que tienen una urgencia o personas que están en COVID. Entonces, eso es un punto. El otro punto es que la pandemia o atender el COVID es algo que se está aprendiendo, ¿sí? O sea, al principio todos pensábamos que íbamos a terminar con ventiladores, pero también entonces el mundo empezó a aprender que no todo el mundo evoluciona igual, que si usted tiene controles sobre la oximetría, que usted puede, si usted hace una intervención temprana de oxígeno, entonces evita que haya un deterioro temprano de los órganos y del pulmón. Entonces empezamos a hacer otras actividades que permiten atender de manera más domiciliaria pues como más a nivel de cuidados hospitalarios e intermedios, lo cual no necesitaban que todos fueran a cuidados intensivos. Sin embargo, pues el tema es que sí hubo picos en las ciudades y hay picos en que la gente, pues como fue un proceso de aprendizaje, pues yo, por ejemplo, soy de las personas que ahorita alguien me dice que usted tiene una gripe y yo le digo, usted tiene COVID hasta que no me demuestre el contrario. Y más bien tómese la temperatura, coja el oxímetro y si tiene una saturación por debajo de 90 en Bogotá, vaya al hospital, ¿sí? O llame a su EPS porque necesitan monitorearle, tienen que hacerle una placa. He evidenciado que ese tipo de cosas funcionan muy bien y al final, entonces, pues entonces se ha reducido, pero, o sea, mejor dicho, si hay alguien que lo haya hecho o hay hospitales, deben ser la excepción. Yo no creo que haya sido la generalidad, pero pues yo todavía creo en la buena fe de la gente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Excelente información, aprendí demasiado. Doctora Diana, yo creo que de pronto la pregunta de Keren iba encaminada, y me aclaras, Keren, porfa, al tema de canastas COVID, lo de la resolución 1161 del 2020 que sacó el Ministerio de Salud. Si de pronto esa era la relación que quería hacerle Keren a lo del tema de canastas COVID respecto de la disponibilidad de UCI y esas cosas. Sin embargo, yo tengo entendido, me saca usted del error, por favor, que eso no estaba dentro del presupuesto de la ADRES, sino que eso se estaba manejando a través del fondo que se destinó para efectos de la atención del COVID. Sí, Diana, o sea, el pago de las canastas está a cargo del FOME, pero las canastas la tiene ADRES la responsabilidad de operarlas, además de las UPCs. Entonces, lo que pasa es que las canastas se dividen en 3 componentes. Uno que es el pago por disponibilidad, que es el pago que se le hace a las clínicas por tener una cama de cuidados intensivos desocupada, pero que la debe mantener, porque en el caso de que la usemos, la necesite o haya otro pico, pues hay que tener disponible esa cama y no haberla cerrado. El pago de pruebas y el pago de la atención de cuidados intermedios y hospitalarios. En su momento, las tarifas que se sacó con cuidados intermedios y hospitalarios, para muchos les parecieron mucho más altas de las que reconocían las EPS. Pues eso entiendo que el ministerio lo utilizó en un estudio de costos, pero ese componente nunca se ha activado, porque la activación de esa actividad o de ese pedacito depende realmente de que la UPC empiece a ser insuficiente, pero la UPC es suficiente, ha alcanzado, o sea, lo que le estamos transfiriendo al sistema ha alcanzado para atender esto. Entonces, esa canasta ese pedacito de esa canasta no se ha activado. Lo que sí se ha activado y que estamos pagando en ADRES es el pago por disponibilidad
que ya vamos a pagar el tercer pago, el último pago. Ya giramos agosto y ahorita vamos a girar septiembre porque es vencido. Así es la regla del ministerio, y vamos a empezar a pagar las pruebas de todas las de diagnóstico a partir de una resolución que el ministerio expidió esta semana. Entonces nosotros esperamos empezar a pagar eso la próxima semana, pero todo eso hace parte de la canasta. Lo que pasa es que están fragmentados los servicios, y en esos servicios lo de hospitalización no se ha utilizado porque no se ha visto necesario que se utilice. Ese era el nombre concreto. Muchísimas gracias, profe Diana. Canastas y la disponibilidad, sí, de las UCIs. Muchísimas gracias por la información. Doctora Diana, nosotros estábamos viendo el asunto de promoción y prevención, PIP. Nos surgió en medio del estudio del tema, nos surgió la duda sobre el presupuesto que se le ha asignado a PIP en el sistema de salud. No sé si pudieras hablarnos algo de eso desde el funcionamiento de la ADRES. Bueno, en PIP hay como dos niveles hay como dos tipos de acciones de PIP, o sea, las acciones de atención individual y las de atención colectiva. ¿Qué son acciones? Y eso tiene un complejo porque cuando uno lo mira en el gasto, las definiciones son unas cosas y cuando las miras desde salud son otras. La UPC en los servicios que cubre atenciones de PIP. Entonces, ¿qué son atenciones de PIP? Por ejemplo, un control de crecimiento infantil es PIP realmente. El tamizaje de citología en mujeres es PIP, eso lo cubre la UPC. Por ejemplo, todo lo que son tamizajes para VIH, exámenes de VIH, vacunación, o sea, la aplicación de la vacuna, eso la cubre la UPC. La vacuna la paga, la compra la nación de manera centralizada. Por ejemplo, PIP también hay unas, en las EPS, en el plan de beneficios, hay unas charlas sobre el cuidado de la salud, sobre cuídate cómo comes. Todas esas actividades individuales están financiadas en la UPC, pero también hay unas de esas actividades que se financian con recursos de salud pública que dependen del ministerio y de las entidades territoriales. Por ejemplo, no sé, yo les pongo un ejemplo. Las pruebas de VIH, por ejemplo, algunas entidades territoriales tienen programas de VIH porque son programas que hacen de tamizaje a población en riesgo, por ejemplo, cuando son zonas que concentran población en riesgo. Ya no me acuerdo cómo se dice, hoy es viernes y ya estoy un poquito cansada. Por ejemplo, zonas donde se concentran centros de prostíbulos, entonces ellos hacen esas pruebas y esas, aunque son individuales, pues las hacen en el marco de la salud pública. Si ustedes se dan cuenta, en la pandemia hemos visto como esa dualidad que hay. Porque eso hay pruebas de PCR que hacen las entidades territoriales, porque las hacen en tamizaje, y hay pruebas que las hacen las EPS en el marco de la atención de cuidado. Entonces, esos recursos están financiados en salud dentro del aseguramiento, dentro de la UPC. Sin embargo, en la ley 100 se prevía que había un fondo de prevención y promoción que era un fondo como para educación y unos adicionales. Sin embargo, lo que vino en la historia, lo que ha pasado es que lo que se fue ajustando es ese porcentaje de la UPC que representaba ese gasto y se cubre con ese 25% del IBC que se paga al contributivo.
En el caso del subsidiado, pues no es así, y entonces se hace como esa equivalencia. Pero en realidad, pues los recursos del aseguramiento tienen acciones de PIP. La dificultad a veces es que esa atención individual, dependiendo del contexto, puede ser de salud pública y otras pueden ser de la aseguramiento. Entonces, uno pensaría que puede ser duplicidad. Hasta hace poco que yo estaba en el ministerio decía, oye, pero ustedes, ¿por qué pagan pruebas de VIH? ¿Para qué gastan esa plata? Pero cuando empecé a entender que eran esos grupos de riesgo, pues me di cuenta que son individuales, pero son para un grupo de tamizaje. Juan Alberto está alzando la mano. Doctora, otra pregunta. Para nadie es un secreto que en Colombia, pues, los despachos judiciales cada día se vienen congestionando más, porque pareciera que se volvió costumbre o ya tiene que ser así para la EPS. Si yo no interpongo una acción de tutela, pues sencillamente no me van a responder o no me van a entregar el medicamento. Teniendo en cuenta que ADRES es quien distribuye esos recursos, ¿qué puede hacer o qué está haciendo ADRES con esas EPS que ya se les volvió o lo ve uno así desde afuera? Porque me imagino que el funcionamiento adentro tendrá sus políticas, pero ¿qué está haciendo el ADRES para, oiga, ¿por qué no contribuimos a descongestionar un poco los despachos judiciales y que no todo tenga que ser a través de acciones de tutela? Bueno, Juan Alberto, esa es una pregunta para un debate amplio. El uso de la tutela en el sector salud, pues ADRES lo que responde o las que realmente enfrenta son de tutelas que amparan derechos a acceder a servicios que están excluidos en el sistema. En este momento, o sea, y es un tema difícil porque en el 2015 el Congreso aprobó la Ley Estatutaria en Salud, pero la Ley Estatutaria en Salud fue explícita en decir que se iban a hacer algunas exclusiones de servicios que, dado que no había evidencia científica para que aportaran a la recuperación del paciente, no se debían financiar con los recursos del sistema. Y hoy, cuando uno mira las tutelas han evolucionado mucho y las tutelas que quedan son tutelas que amparan derechos de exclusiones. Es decir, entonces es como complicado porque es que el juzgado ampara un derecho y en ese derecho entonces lo que está autorizando es una exclusión. Al respecto, por ejemplo, la Corte ya se ha venido pronunciando, por ejemplo, en una tutela sobre educación, y era una señora que estaba demandando, pedía la protección del derecho a la salud y quería que a través de los recursos de salud le pagaran las terapias de educación, terapias de educación especial a su hijo. Y la Corte pues le contestó que eso era una exclusión y que no se podía garantizar esa tutela, o sea, revisó esa tutela y ya deja como una jurisprudencia. Pero esto es una discusión muy fuerte, es una discusión muy importante, porque los colombianos, en primero que todo, la mayoría no son conscientes de que hay exclusiones. Entonces, por ejemplo, nos volvimos como que, como yo cotizo por un salario mínimo, me tienen que garantizar todo. Y no hay una conciencia de que si no alcanza la plata, o sea, que no podemos cubrirlo todo, porque hay una restricción de gasto, porque tenemos que afiliarlos a todos, y que de pronto usted en tutela para que le den el marco de gafas, no sé, Christian Dior, y lo que está haciendo es que está compitiendo con la atención de un medicamento de un niño que tiene cáncer. Entonces, esa conciencia ciudadana no la tenemos. Eso es un tema que yo quiero trabajar desde la ADRES para entender cómo esto que se financia.
Adicionalmente estamos como haciendo en esta parte de acuerdo de punto final como una revisión de esas tutelas para llevarlas con el ministerio a unas revisiones y poder empezar como a revisar este tipo de cosas. Ahora, desde la ADRES no lo hemos hecho, pero el año pasado yo, antes de ser directora de la ADRES, era viceministra. Entonces, el año pasado hicimos una cosa que fue amparado y tomando el ejemplo de Caldas, a partir de la rama judicial lo que hizo, o la judicatura ya lo que hizo fue sentarse con el secretario de salud y decirle, oiga, venga, ¿cómo reducimos las tutelas en Caldas? Entonces ellos pusieron una oficina de atención de usuarios. Cuando empezaron a ver la atención de usuarios se dieron cuenta que las tutelas, a veces el ciudadano ni siquiera a veces ha pedido la atención o la solicitud en la EPS y ya está poniendo la tutela, porque le dicen, no, eso ponga de una vez la tutela porque si no se la niega. Entonces hay una inducción ahí de la tutela. Segundo, la tutela a veces, por ejemplo, en el Caldas, cuando lo analizábamos en esos, pues lo que hicieron es poner una oficina y entonces antes de que ponga la tutela, digo, bueno, ¿cuál es su problema? Entonces, mi problema es esto. Entonces, van y se lo solucionan rápido. Entonces, no pone la tutela. Eso es como la oficina. En eso trabajamos para ponerla en Bogotá, en Boyacá y en Caldas. Bueno, el plan era hacer más pilotos de esta iniciativa, pero también esto no, y esto me parece que es un tema muy interesante porque esto no es un tema exclusivo de un tema de aseguramiento. Resulta que en Brasil, que es un sistema nacional, también pasa. Y que se han ido a la vía judicial para defender derechos que el Estado ha dicho o servicios que no ha dicho que no va a cubrir. Entonces, a través de una cooperación con el Banco Mundial, yo, por ejemplo, conocí a un magistrado brasilero. Ellos lo que hicieron en Brasil fue algo así, pues parecido, es que este magistrado del estado de Giras, de Sao Paulo o de Giras, bueno, ellos se empezaron a sentarse con el ministerio y decir, oiga, ¿por qué tenemos tanta judicialización? Y empezaron a revisarlo y a buscarle soluciones que no fueran amparados por la tutela. Pero yo creo que pues eso es un elemento muy importante para revisar. Muchas veces la tutela sí ampara derechos, pues porque la EPS no contesta o porque se dilata el servicio, pero por ejemplo lo que uno veía en Caldas era que muchas de las razones eran por médicos, por es que las consultas especialistas se demoraban. Y cuando nosotros empezamos a decirle, yo le empezaba a decir al secretario de ven, pero ¿por qué todas son este efecto? Entonces, ¿cuál es la suficiencia de especialistas que tiene Caldas? Y empezamos a darnos cuenta que es que las citas se demoraban porque es que no habían suficientes número de especialistas. Entonces, yo lo que digo es que a veces detrás de estas tutelas estamos ocultando unos problemas estructurales del sistema que hay que generarlos, volverlos políticas y acciones para mejorar el servicio, porque si no, nunca las vamos a mejorar. Entonces, eso es como un ejemplo y eso es lo que, en mi opinión, pues, mientras que se trabaja, pues, con la judicatura y también se va capacitando, pues, también a los jueces sobre qué son las exclusiones, por qué las exclusiones, porque, pues, sí, hay una ley estatutaria, pero no la cumplimos. Luis, tú habías alzado la mano. Sí, doctora. Luis y después Luis Astrid. Doctora, mi pregunta va, o más bien es como, ¿no suena algo como paradójico el hecho de que una de las fuentes de financiación del sistema sea los impuestos que se recaudan por los vicios? Sí, por ese tipo de vicios, y finalmente es como si yo te diera el veneno, pero a la vez te diera como el antídoto. ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Uh-huh. Sí, es una paradoja. Es una paradoja además porque lo que le cuento es que imagínense que además cuando empezamos a poner el
el impuesto al cigarrillo, pues teóricamente esos impuestos saludables son hacer más caro ese producto que hace daño para que tenga un incentivo a usarlo menos. Pero pues eso hay, en términos de economía, eso se llaman impuestos saludables. Los impuestos saludables, en realidad, cuando se hablan de vicios, tenemos, cuando hablamos de vicios, hay como dos maneras de verlo. Es contradictorio porque pues la idea es que se baje el consumo y entonces el sector salud va a tener menos plata. Pero también hay otros tipos de incentivos que es como el que decide fumar o ser alcohólico o jugar, se le cobra bueno, sobre todo en el cigarrillo, en los impuestos también se han diseñado de la otra manera, que es si usted fuma, pues entonces paga más en su prima. Pero pues sí, eso es una paradoja que en algún momento se debería eliminar, pero pues por ahora esa plata todavía no se ha sustituido. Luis Astrid. Doctora, buenas tardes, muchas gracias. Su merced tocaba un tema donde hablábamos sobre que las citas con los especialistas son un poco demoradas. Pues como bien sabemos, ya sea que las EPS, pues no hay especialistas debido a que de pronto los que habían ya se han pensionado y se han retirado del servicio, o que las personas que en ese momento están prestando el servicio aducen de que de pronto los sueldos no son los adecuados para ellos. Pero también sabemos que los profesionales especialistas en el área de la salud realmente ahora las universidades están saliendo muy pocos egresados especialistas. ¿Qué políticas está determinando, está pensando manejar el ADRES para ayudar, digamos, a todos esos pacientes que requieren este servicio de salud con especialistas para sus necesidades en salud? ¿Soy yo sola o se perdió el audio? Lo tenía, Profe, se perdón. perdió el audio. Ya, muy bien, doctora Diana. No, ya. No, en realidad el competente para hacer más suficiente la formación del recurso humano es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. En este momento el gobierno está operando un cambio en los bonos de los residentes, que es como el sueldo que antes no se le paga, pues es como reconocer que el residente sí se forma es en la práctica haciendo o sea, el residente se de haciendo y que pues eso tiene un costo de oportunidad para su mantenimiento, entonces hay unos apoyos que se están dando. Pero en realidad la suficiencia de residencia de especialistas pasa por dos problemas también en Colombia, y es que la autonomía universitaria, por autonomía universitaria, los cupos de residencia están fijados por las universidades, no por las necesidades del sector. Y eso es un trade-off que es muy difícil. Sin embargo, pues el competente es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que pues tienen que encontrar esos incentivos. Desde ADRES realmente lo máximo que podemos hacer es como garantizar que la plata a los residentes les llegue a tiempo. Doctora, pero de igual forma, digamos, desde la ADRES, ustedes me dicen que no tienen autonomía para ello, pero si uno mira, pues lo ideal es priorizar la necesidad de los pacientes, ¿cierto? De ahí, ustedes no inciden en nada, en exigirles de pronto o tener digamos, de manera articulada con el Ministerio de Salud para mejorar ese servicio. No, en realidad eso es una competencia de la superintendencia
la ADRES en realidad no tiene ninguna facultad coactiva o punitiva o de recomendación para cambiar esa situación. Es vía la regulación, vía la calidad de los servicios, vía el monitoreo de la calidad de los servicios, pero que está en el marco de la vigilancia de la superintendencia, que lo hace complejo, porque la superintendencia tiene un mundo muy amplio por supervisar. En mi opinión, yo creo que solamente lo vamos a poder resolver en la medida que nosotros empecemos a atar más los recursos a los resultados. Pero pues eso es una cadena muy larga que nos toca recorrer. Doctora, yo tengo una última pregunta. Señor. ¿Cómo se viene proyectando el ADRES para garantizarle a cada uno de los colombianos en una posible vacuna COVID? Bueno, entonces yo te cuento en este momento. No todos los recursos del sector, como les decía, los maneja la ADRES. Sin embargo, lo que se hace para adquirir los recursos para financiar las vacunas, el gobierno nacional siempre hemos hecho como con el ministerio, siendo un poco conservadores, y es que, por ejemplo, en el tema de la pandemia o de la canasta, dijimos, no nos gastemos esos recursos, no demos de más, porque esos recursos nos van a hacer falta para la vacuna. La manera como se adquiere el acceso a esas vacunas es que en el mundo, por ejemplo, antes de, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, hay unos fondos que ellos lo que hacen es que pues hacen como la tarea de ADRES, pero a nivel de varios países. Entonces, ese fondo lo que hace es que busca, representa a varios países y hace negociaciones con con las farmacéuticas, les pone como unos términos de referencia, califica como las condiciones de los medicamentos y hace compras para un número de países. Entonces, eso garantiza que todos puedan tener acceso, porque pues en el mundo pues la competencia por las vacunas va a ser es enorme. Entonces, ese fondo, a través de esos organismos multilaterales, lo que te ayudan a hacer es que si tú como país anticipas o pones como pones como un CASE, te está garantizando como el acceso de que cuando esté la vacuna se acceda. Entonces, en términos de financiamiento, lo que hemos hecho es que pensar en que los recursos de financiamiento pues se hacen con parte del FOME, y segundo, destinados para salud, y segundo, pues el acceso mundial a través de esos canales mundiales que te garantizan el acceso equitativo a esas compras mundiales y producción mundial de vacunas. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias por tu pregunta. No sé si alguien tiene una última intervención, una última pregunta para la doctora Diana Isabel Cárdenas. Doctora, entonces no me queda sino expresarle mis más sinceros agradecimientos por aceptar la invitación, por compartirnos su conocimiento sobre este tema tan complejo que es la administración de recursos de salud. Yo creo que no me equivoqué al momento de hacerle la invitación, porque definitivamente nos transmite un conocimiento que para nosotros como alumnos de este asunto de seguridad social en salud es un tema bastante complejo, máxime pues la formación de nosotros como abogados, que no somos muy, digamos, afines con este asunto de los recursos, de la salud, de las cifras. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecida con usted, muchas gracias, nos despejó muchas dudas que teníamos nosotros en este tema de recursos en salud, y las puertas de la universidad y de mis
cátedras de mis aulas están totalmente abiertas para usted, por favor, cuando quiera, es totalmente bienvenida. Y de nuevo, muchas gracias, doctora Diana, por aceptar la invitación. Diana, pues muchas gracias y gracias a todos por las preguntas. En realidad fueron muy enriquecedoras. No me equivoqué yo en pensar en que este espacio de preguntas yo creo que es más enriquecedor que incluso PowerPoint. Gracias, Diana, por la invitación. Tú eres también una experta que todos los días también contribuyes a mejorar la regulación de este sector y a poner reglas claras. Entonces, pues no, cuando mucho gusto y me plació, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias y que descansen. Igualmente, muchas gracias. Una feliz noche. Muchachos y muchachas, a todos, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Recuerden llenar el formulario con la asistencia y bienvenidos. Esperemos que próximamente podamos hacer otro evento de estos tan enriquecedor y juntar los dos, reunir los dos cursos, optativa 3, Seguridad Social en Salud, y la especialización en Derecho Médico. Bueno, feliz noche para todos y muchas gracias. Profe, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe. Profe, una preguntita, qué pena. Buenas noches. Dime. ¿A dónde lleno el formulario? No lo veo. Está en el chat. El profesor Camilo Garzón lo envió por el chat. Por este chat de esta reunión. Porque como no había no había visto el link, entonces ingresé un poquito tarde a la reunión a las 7. Su merced me la puedes enviar nuevamente, discúlpame. Está bien. Profe, otra pregunta, qué pena. ¿Quién es el monitor de esta clase? No tenemos, no hemos nombrado. Ay. Si quiere, sea usted. Ay, no, profe, yo me mantengo muy ocupada. Entonces. No sé. Ahí lo estoy volviendo a pegar, Lina, ¿listo? Listo. De asistencia. Mil gracias. Con mucho gusto, gracias a ti. ¿Quién más tenía una pregunta? No, profe, yo te iba a decir que en el chat no salía el link de la asistencia, pero ya como lo enviaste. Sí, ahí se los volví a pegar. Espero pues, muchachos, que les haya gustado y les haya quedado claro algunos temas de recursos en salud, y nos vemos dentro de 8 días. Mañana les monto actividad. ¿Listo? Listo, profe. Mil gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche para todos. Chao. Muchas gracias.